Ficción. La irrupción del grupo de Enragés de Nanterre en la pseudocalma de la vida cotidiana francesa produce una luz de reacciones contrarias que unifican en su ataque a todas las fuerzas políticas serias del país. Desde la extrema derecha y el gobierno hasta el PCF. La prensa burguesa los tilda de enfermos mentales, de escoria de la sociedad, de perturbadores y terroristas, cuando no de agentes provocadores del exterior. Es normal. Pero lo que aparece como menos normal es la actitud de crítica virulenta de la prensa del PCF, que desde el primer momento se desmarca de la agitación estudiantil naciente. Ya en el Congreso de la Juventud Comunista, en la intervención del secretario general del PCF, pudieron escucharse estas palabras. La gran burguesía y los políticos a su servicio, en particular los gaullistas, utilizan la demagogia y no reparan en alabar a la juventud, con el fin de desviarla de la lucha por sus intereses y someterla a la esclavitud capitalista. Con el mismo fin, la gran burguesía capitalista y los peores enemigos de la clase obrera utilizan descaradamente a los grupúsculos trotskistas y maoístas, cuyo papel es calumniar al Partido Comunista y engañar difundiendo una fraseología ultraizquierdista. Le Monde. 9 de abril. Esto ocurría el 8 de abril, días antes de la manifestación en solidaridad con Rudy Dutschke. Esta actitud será una constante en el PCF durante los meses de mayo y junio. Pero esta actitud va a tener la virtud de hacer comprender a amplios sectores del movimiento estudiantil el papel del PCF y va a conseguir algo que la sola acción de las organizaciones revolucionarias no había conseguido. El aislamiento y desprestigio de la Union de Etudiants Communistes UEC, sección estudiantil del PCF. En efecto, mientras las luchas espontáneas, antiimperialistas, antiautoritarias, la ocupación de locales, la acción directa en las facultades, etc., se está desarrollando aceleradamente, la UEC se dedica a repetir los epítetos del PCF contra el movimiento estudiantil y a difundir sus reivindicaciones principales. Más locales, mejores condiciones para el estudio, bibliotecas, etc. Es decir, reivindicaciones que no atentan en absoluto contra la estructura universitaria y que, desde luego, no ponen en cuestión la sociedad burguesa. La UEC, pues, pretendiendo ser el portavoz de la gran masa mayoritaria de estudiantes que quieren estudiar en paz y pasar sus exámenes, se va a convertir en un grupúsculo ajeno a la lucha estudiantil, cuyo desprestigio va a ser patente desde los primeros acontecimientos del mes de mayo. En la UNEF, el sindicato estudiantil de izquierda, prosiguen las batallas internas, batallas estériles que enfrentan y agotan a los militantes de los diversos grupúsculos y que hacen inoperante al sindicato. El 21 de abril, en una asamblea general de la UNEF, se producen serios enfrentamientos entre estudiantes de diversos grupos políticos. La pugna interburocrática favorece la intervención de grupos de extrema derecha y la asamblea se salda con una pelea de extrema violencia, en la que los militantes del CLR asumen la tarea de enfrentarse a la derecha. La elección del nuevo presidente no tiene lugar, continuando Jacques Sauvageot, que sería otro de los líderes más populares en mayo, como vicepresidente. Entretanto, en Nanterre y en otras facultades universitarias se prepara una nueva acción salvaje. El boicot a los exámenes finales. Lo imprevisto sigue siendo la tónica de cada día. Las autoridades académicas no son capaces de frenar el ascenso de la contestación universitaria. Con este telón de fondo, el 26 de abril comparecen en Nanterre varias personalidades. M. Hooking, diputado y miembro del Comité Central del PCF, invitado por la UEC, pretende hablar de las soluciones comunistas a la crisis universitaria. El movimiento 22 de marzo pretende interrogar al diputado sobre la postura hostil y calumniosa de L'Humanité contra su movimiento, y Cohn-Bendit, estudiante de Nanterre y uno de los fundadores del movimiento 22 de marzo, es el encargado de interpelarlo. Pero no hay tiempo para ello. La sala está repleta de estudiantes. A partir de la iniciativa de un grupo de prochinos, como diría al día siguiente L'Humanité, impiden que hable el orador y lo expulsan al grito de traidor, crápula estalinista y otros adjetivos del mismo orden. La ruptura con el PCF se iba consumando. No obstante, los actos previstos con André Gorz y L.
Schwarz se realizan y son, a su vez, un paso más en la escalada contestataria de los estudiantes de Nanterre. A partir de aquí, las cosas se precipitan. Daniel Cohn-Bendit es arrestado por la policía bajo la acusación de ser el autor de una octavilla del movimiento 22 de marzo en la que se explica sucintamente la forma de fabricación de un cóctel Molotov. A falta de pruebas concretas, la policía debe liberarlo horas después, pero la solidaridad ya está en marcha. El conglomerado inicial que componía el movimiento 22 de marzo inicia un proceso de depuración interna, fruto de las diversas actitudes que se sostienen frente a la lucha estudiantil y el boicot a los exámenes. Muy pronto, los militantes del CLR, convertidos en FER en los últimos días de abril, se alejan del movimiento. Sus pasos serán seguidos por la UJCML, que lo considera pequeño burgués y decide un repliegue momentáneo hacia el pueblo, abandonando el movimiento estudiantil. Pronto volverá a él cuando la situación se modifique. Las autoridades académicas deciden pasar a la ofensiva. El 30 de abril anuncian que 8 estudiantes de Nanterre, entre ellos, Cohn-Bendit, deben ser juzgados por el Conseil de l'Université con la intención de expulsarlos. Se fija la fecha, 6 de mayo de 1968. Pero antes, concretamente los días 2 y 3 de mayo de 1968, el movimiento 22 de marzo ha convocado unas jornadas antiimperialistas en Nanterre. Para esos días se esperan enfrentamientos violentos con los grupos fascistas, Occidente en particular. El decano decide el cierre indefinido de la facultad, pero los estudiantes ocupan los locales y montan un potente servicio de orden, armado de palos, piedras, barras de hierro, cócteles Molotov, etc., para hacer frente al posible ataque de los fascistas, que no tiene lugar. El 2 de mayo, la facultad de Nanterre es un hervidero de estudiantes. Hay miedo, pero hay decisión. Se discute en pequeños grupos. Se planifica la defensa, se establecen debates políticos. Surgen iniciativas. Una de ellas será esencial. Hay que sacar el movimiento de Nanterre. Se crean comisiones, embriones de los futuros comités de acción, una de las cuales debe extender la solidaridad con Nanterre. Su primer objetivo, los obreros inmigrados que habitan en las innumerables chabolas vecinas de la suntuosa facultad. El movimiento empieza a salir de su cascarón. La lucha en la facultad empieza a ganar la calle. Hay que trasladarla a París. Unánimemente se convoca un mitin de protesta contra el cierre de Nanterre, en la Sorbona, en pleno barrio latino, a las 12 horas del día siguiente. El 3 de mayo.